Vale, pues vemos en esta sesión cómo sería o cómo se realizaría el producto de dos matrices. Es una sesión que a nivel de explicación a lo mejor es un poco más corta que las anteriores, pero porque lo que necesitamos es practicar un poco por nuestra cuenta cómo se harían esos productos de matrices, ¿vale? Es una operación que es un poco menos intuitiva y ahora os enseño cómo se haría, intento explicaros cómo se haría y vosotros intentáis en casa trabajarlo. Lo primero es que la condición que se tiene que dar para que pueda realizar el producto de dos matrices A y B es que el número de columnas de la matriz A, que es la primera matriz que estoy utilizando en la multiplicación, tiene que ser o tiene que coincidir con el número de filas de la matriz B, ¿vale? Tienen que ser iguales. Os pongo aquí la definición que el producto de una matriz A de dimensión m por n, ¿vale? Cuyos elementos son A sub i j, por una matriz B que es de dimensión n por q, cuyos elementos son B sub i j, es otra matriz P de dimensión m por q, cuyos elementos son P sub i j. ¿Y cómo tengo esos elementos P sub i j? Pues se obtienen multiplicando cada una de las filas de la matriz A por cada una de las columnas de la matriz B, ¿vale? Aquí os pongo el desarrollo de cómo sería el elemento P sub i j, pero realmente lo vemos bien utilizando ejemplos y viendo cuál es la forma de proceder con la multiplicación, ¿vale? Os digo aquí en el ejemplo que hay una matriz A que tendrá dimensión 2 por 3 porque tiene dos filas y tres columnas, que es 1, 2, 3, menos 1, 0, 4, y una matriz B que es de dimensión 3 por 3, o de orden 3, ¿vale? Por así decirlo, porque es cuadrada, que es 1, 0, menos 1, menos 2, 1, menos 3, 3, 2 y 2. Y yo lo que te pregunto es que si podemos calcular, primero podemos calcular A por B, y sería posible también hacer B por A. Pues el razonamiento, como nos dicen que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz, vemos que si la dimensión de A es, a ver que no sé, ahora, si la dimensión de A es 2 por 3, ¿vale? Y la dimensión de B es 3 por 3, coincide el número de columnas de A con el número de filas de B. Entonces podemos realizar esa multiplicación, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con la otra pregunta que os hago? De si sería posible realizar la multiplicación de B por A. Si amplío un poco, vemos que la matriz B es de orden 3, entonces 3 por 3, ¿de acuerdo? Tiene 3 columnas y la matriz A es de dimensión 2 por 3 y tiene 2 filas. Entonces no coinciden el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Luego, en este caso, no es posible realizar el producto de las dos matrices, ¿vale? Y no podría hacerlo, y ya está, porque el número de columnas de B es distinto al número de filas de A, ¿de acuerdo? ¿Cómo realizo la multiplicación que en este caso puedo hacer, que es la de A por B? Yo escribo de las dos matrices y yo aquí en verde os he señalado la multiplicación de la segunda fila de A por la tercera columna de B, ¿vale? Os hago el ejemplo de la primera multiplicación, el primer elemento. El primer elemento de la matriz producto, que sería ese que acabo de subrayar, ¿cómo lo obtengo? Pues yo cojo la primera fila de A y la multiplico por la primera columna de B, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Pues cojo el primer elemento de A, que sería 1, lo multiplico por el primer elemento de la columna de B, que es de la primera columna de B, perdón, que sería el 1, ¿vale? 1 por 1. Le sumo la multiplicación del segundo elemento de la primera fila de A por el segundo elemento de la primera columna de B, ¿vale? Que tendría 2 por menos 2, ¿vale? Y termino utilizando la multiplicación del tercer elemento de la primera fila de A por el tercer elemento de la primera columna de B, que sería 3 por 3, ¿vale? Esa es la multiplicación que tengo que hacer y ese sería el primer elemento de la matriz P, que sería la matriz producto, ¿vale? Segundo elemento de esa matriz, pues la idea siempre es multiplicar filas por columnas. He multiplicado la primera fila por la primera columna. Pues ahora tengo que multiplicar la primera fila por la segunda columna, ¿vale? Primera fila por segunda columna. Pues multiplicaría 1 por 0, ¿vale? Y lo pondría, está aquí. Multiplicaría 2 por 1, que lo tengo aquí expresado. Y multiplicaría 3
por 2, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y así haría con cada una de las filas y columnas de la matriz A y de la matriz B, ¿vale? Si lo pensamos, la primera fila de la matriz producto, ¿vale?, estaría formada por la multiplicación de la primera fila de A por cada una de las columnas de B, ¿vale? La segunda fila de la matriz producto estaría formada por la multiplicación de la segunda fila de la matriz A, que es la primera matriz, por cada una de las columnas de la matriz B, ¿vale? Os he subrayado en verde la indicación de eso, del producto de la segunda fila por la tercera columna, que me daría ese elemento de aquí, ¿vale? Hacemos la multiplicación y nos da el resultado, pues la primera multiplicación que tenemos ahí del elemento P sub 1, 1 sería 6, P sub 1, 2 sería 8, P sub 1, 3 sería menos 1, P sub 2, 1 sería 11, P sub 2, 2 sería 8 y P sub 2, 3 sería 9, ¿vale? Al final obtengo una matriz que ¿qué dimensión tiene? La dimensión de la matriz producto, ¿vale?, es 2 por 3. ¿Y cómo sé yo de antemano o antes de hacer la multiplicación que la matriz resultante P va a tener esa dimensión? Pues porque si nos centramos aquí, os lo he puesto de colores, yo tengo que la matriz A es de dimensión 2 por 3 y la matriz B de dimensión 3 por 3, ¿vale? ¿Dónde coinciden? Coinciden en el número de columnas de A y el número de filas de B, que eso es lo que me está diciendo que se puede hacer la multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces, la dimensión de la matriz resultante, haciendo el producto, sería el número de filas de A por el número de columnas de B, ¿vale? 2 por 3. Yo con ese razonamiento sé a priori cuál sería la dimensión de la matriz producto, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy diciendo también con estas preguntas que yo he hecho? He dicho que podemos calcular A por B, pero no podemos calcular B por A. Pues ya estoy dejando entrever lo que indico en este apartado, que el producto de dos matrices en general no es conmutativo. Realmente hay veces que directamente no tiene sentido, que no se puede realizar, ¿vale? Y hay otras veces que puedo realizar el producto de A por B y B por A, pero el resultado no es el mismo, ¿vale? Así que en general siempre el producto de dos matrices no es conmutativo, ¿vale? Paso a las propiedades del producto de dos matrices. Pues nada, primera propiedad es asociativa. Si os acordáis, siempre la primera propiedad de las anteriores operaciones era que era conmutativa. En este caso no es conmutativa, la primera propiedad es que es asociativa. Lo mismo, yo puedo primero multiplicar, si tengo una multiplicación de tres matrices, primero hacer B por C y después multiplicarlo por A, siempre atendiendo al lugar donde está colocada la matriz A, ¿vale? O si quiero, puedo hacer primero la multiplicación de A por B y luego haciéndole la multiplicación por C obtendría el mismo resultado, ¿vale? Es también asociativa con respecto del producto escalar, porque da igual que yo primero multiplique A por B y después lo multiplique por un valor real, que es lambda, que si yo multiplico primero lambda por el A y después lo multiplico por la matriz B, ¿vale? Es distributiva con respecto de la suma, es decir, si tenemos que A está multiplicando la suma de dos matrices, es lo mismo que la suma de la multiplicación de A por las dos matrices, siempre teniendo en cuenta que al no ser el producto conmutativo, esta matriz A está multiplicando por la izquierda, ¿vale? Tenemos en cuenta que está multiplicando por la izquierda. Si la matriz estuviese multiplicando por la derecha, como en este caso, que la matriz C es la que está multiplicando por la derecha, es también distributivo con respecto a la suma, pero claro, tenemos en cuenta que la matriz C la ponemos a la izquierda del producto de cada uno de ellos, ¿vale? ¿Qué más? Tendremos también una matriz, identidad para el producto de matrices, que en este caso sería la matriz identidad en cada uno de los casos, la que corresponda, es decir, la que puede hacerse el producto con esa matriz. Por ejemplo, si la dimensión de A es m por n, para que yo pueda realizar el producto, la matriz de identidad que pongo a la derecha tiene que tener orden n, ¿vale? Si yo ahora tengo una matriz m por n, por la izquierda puedo también multiplicarlo por la matriz de identidad, pero la dimensión que tiene que tener, el orden, mejor dicho, que tiene que tener la matriz de identidad esa,
es m, ¿vale? Para que yo pueda realizar la multiplicación de matrices. Y la característica que tienen los elementos identidad o unidad es que al multiplicarlo por la matriz, pues me sigue saliendo la misma matriz, ¿vale? ¿Y cuál sería la traspuesta de un producto? Vimos que en la suma, la matriz traspuesta o la traspuesta de la suma de matrices era la suma de las traspuestas, ¿vale? En el producto es algo parecido, pero hay que invertir el orden de las matrices. Si yo tengo el producto de A por B y quiero hacerle la matriz traspuesta después, o la operación traspuesta a esa matriz, es lo mismo que si yo hago B traspuesta y lo multiplico por A traspuesta, ¿vale? Pero con ese orden, primero B traspuesta y después A traspuesta, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo de por qué dos elementos multiplicados, dos matrices multiplicadas, pueden o no pueden ser conmutativas, ¿vale? Simplemente que comprobemos que la multiplicación o el producto de esas dos matrices no se da la conmutatividad, ¿vale? Es decir, que A por B es distinto que B por A. Para eso lo único que tengo que hacer es coger A, coger B y hacer la multiplicación primero de A por B y luego hacemos la multiplicación de B por A y comprobamos que el resultado son matrices que son distintas. Son distintas, si lo veis, directamente hasta de dimensión, ¿vale? El tamaño de las matrices son distintas, que ya no solo los elementos que la componen, sino directamente también son distintas las dimensiones. Así que las matrices esas no pueden ser iguales, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo del producto de matrices, que a ver si os pongo alguna multiplicación para que practiquéis tanto multiplicaciones como sumas como todo en una operación, ¿vale?